Hola, por aquí tu maestra Eunice Díaz de Ciudadanía con Eunice. Hoy vamos a estar viendo la pregunta número 58 de las nuevas 128 preguntas de historia y civismo de los Estados Unidos. La pregunta 58 dice, Name one power that is only for the federal government. Repito, name one power that is only for the federal government. Print paper money. En español diría, nombra un poder que sea solo del gobierno federal. Y un poder del gobierno federal es que ellos pueden imprimir el papel moneda. O sea, pueden imprimir nuestro papel moneda. O sea, el dinero que utilizamos en los Estados Unidos para pagar por todo. Confío en que esto te ayude a estudiar para tu examen. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de darle like, de dejar un comentario o quizás pasárselo a otra persona para que le sea de bendición. Chao.